Esta noche tenemos con nosotros a la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona en Comú, Ada Colau. Activista por vocación, Ada Colau se propone ahora cambiar la política desde dentro. Política la ha hecho siempre y en mayúsculas. Parar desahucios, eso es hacer política. Antes de dar el salto, Colau hizo suya la defensa del derecho a la vivienda digna. Primero con el movimiento V de Vivienda. Y más tarde, desde la plataforma de afectados por la hipoteca. Los representantes del gobierno deberán escuchar a esa ciudadanía porque si no la ciudadanía se les echará literalmente encima. Una reivindicación que Colau llevó a las instituciones. Se dio a conocer por su dura interpelación a un representante de la banca durante la Comisión de Economía. No le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Más tarde, el Congreso admite a trámite la iniciativa legislativa popular de la Paz sobre la dación en pago retroactiva. Esto es una victoria de la ciudadanía. Aunque no fue incluida en el texto definitivo de la ley. ¡Vergonya! ¡Vergonya! Demandas que coinciden con el momento más duro de los desahucios en España. La acción de la PA permite detener decenas de desalojos. Fue de las cosas más emocionantes en las que he participado en mi vida. En 2014, Colau deja la PA para afrontar un nuevo reto, la creación de Guanyem Barcelona. Y es un clamor popular que hay que juntar fuerzas por objetivos concretos. Nada mejor que empezar por el municipalismo. Una plataforma compuesta por personas que no proceden de partidos políticos, con la que Colau apuesta por una nueva forma de hacer política. Acabar con los desahucios, defender la sanidad y la educación pública, acabar con la corrupción. En pocos meses, Guanyem ha conseguido confluir con otras fuerzas como Podemos, Que hay una revolución democrática en curso. para dar como resultado Barcelona en Comú. Una Barcelona en común, que es la que impulsamos desde la ciudadanía, personas que participan en distintos espacios sociales. El proyecto con el que Ada Colau será candidata a la alcaldía de Barcelona. Se puede hacer política de otra manera, dando el protagonismo a la gente, ¿no? Bueno, pues seguimos en directo, 14 minutos para que sea las 11 de la noche. Le damos las buenas noches a doña Ada Colau. Muchas gracias, Ada Colau, por haber venido aquí a la sexta noche un día más. Contestar a nuestras preguntas y conocer la propuesta de Barcelona en Comú para la ciudad condal. No estoy solo, me acompañan en esta ocasión los periodistas Francisco Maruenda. Buenas noches, Francisco, de nuevo. Hilario Pino. Buenas noches, Hilario. Bienvenido. Y Natibel Preciado. Natibel. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, sabemos que sobre todo el Barcelona en Comú se mueve sobre los siguientes ejes, que son acabar con los desahucios, también acabar con la corrupción en política y mantener la educación y la sanidad. Bueno, más que eso, yo diría que los bloques principales que inspiran la candidatura y que creo que inspiran más candidaturas, ¿no? Porque estamos en un proceso ahora de cambio político profundo, son unos ejes que serían un poco más amplios. Uno, efectivamente, es la lucha contra la corrupción y contra las malas prácticas que hoy hacen que tengamos una crisis democrática sin precedentes. Otro sería el que tú vinculabas con desahucio, sanidad, educación, que es la garantía de derechos sociales básicos, ¿no? No se entiende que, habiendo los recursos suficientes, pues en nuestro país se estén vulnerando los derechos fundamentales y en nuestras ciudades también. Entonces, la garantía de los derechos sociales básicos como alimentación, vivienda, suministros, sanidad, educación, etcétera. Pero luego también habría otro eje, efectivamente, que es generar ocupación y luchar contra la precariedad, porque estamos en una crisis que no es solo política, sino que es también económica, y efectivamente una de las prioridades es generar ocupación y luchar contra la precariedad. Hay un punto que nos ha llamado la atención, se trata de una renta municipal complementaria. Sería en torno a 570 euros por familia. Exacto. ¿De dónde se van a sacar los fondos para poder dar una renta complementaria a este tipo? No estamos hablando de una política de cheques, no estamos hablando de dar dinero necesariamente, sino que lo que estamos diciendo es que el ayuntamiento ahora mismo tiene una política amplia y desigual de ayudas, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que hay que garantizar los mínimos de subsistencia de la gente, ¿no? De hecho, en una ciudad donde se ha encarecido muchísimo el coste de la vida, como es Barcelona, hablar de un mínimo de 570 euros para familias en situación de pobreza es poquísimo, porque ya solo el precio de la vivienda está bastante por encima, ¿no? Pero lo que decimos es que ese mínimo habría que garantizarlo. Entonces, ahora mismo ya hay familias que a lo mejor tienen ayudas a la alimentación, ayudas para la vivienda, determinadas ayudas, ¿no? para la escuela de los niños, pues que sumando esas ayudas, si no llegan a 570, lo que habría que hacer como mínimo de partida es complementar esas ayudas para llegar a ese mínimo de subsistencia, puesto que entendemos que tiene que ser la prioridad de toda política pública democrática el poner las personas en el centro de la política. ¿Habrá fondos para eso? Porque sí, desde luego, lo tenemos previsto
presupuestado. Bueno, en este caso estamos hablando de alrededor de hemos calculado que para el primer año de implementar esta medida hablamos de unos 25 millones de euros, que en realidad, que es mucho dinero, por supuesto, 25 millones de euros, pero si pensamos que ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona se está gastando más de 13 millones de euros en publicidad y propaganda, o si pensamos que el presupuesto general del Ayuntamiento ronda los 2.500 millones al año y que su capacidad de inversión anual casi alcanza los 400 millones, entonces vemos que esa cifra en realidad es relativamente pequeña comparado con el dinero que está manejando el Ayuntamiento y que está destinando cantidades iguales o superiores a cuestiones que a nosotros nos parece que son mucho menos prioritarias que garantizar los mínimos de subsistencia de toda persona. Ha sido usted muy durada con la clase política dirigente actualmente. Una frase suya es la clase política actual es una mafia organizada. Una frase dura. Es una frase para con dura. quien igual luego tiene que pactar. Entiendo. Es una frase dura, sin duda, pero la situación actual es muy dura para muchísima gente, ¿no? Y la situación de la crisis democrática que está en nuestras instituciones es durísima y pone en peligro a nuestra democracia. Entonces, es frente a ello que muchísima gente, ciudadanía en general, ¿no?, como es mi caso, pero el de mucha otra gente, hemos dado un paso al frente para corresponsabilizarnos y salir de esa crisis democrática. Evidentemente, no se puede decir que todo el mundo que esté en política ni sea mafia, ¿no?, ni que sea corrupto, para nada, no se puede caer en esa demagogia, pero sí que es cierto que hay unas clases dirigentes, hay pues eso, unas élites, ¿no?, que han estado gobernando en connivencia con determinados intereses económicos, y de prueba de ello no son solo los casos generales de corrupción, que no son manzanas podridas aisladas, sino que son casos estructurales, ¿no? Pues ahí tenemos el caso Bárcenas, el caso Gürtel, el caso Pujol, en el caso de Convergencia y Unió, además de muchos otros casos, ¿no? Pero no solo hablamos de corrupción, estamos hablando de puertas giratorias que se han convertido en una normalidad que en realidad para la ciudadanía nos parece inaceptable. Entonces, claro, frente a esa mala praxis generalizada, cuando se normaliza lo que debería ser una excepción, es cuando ahí la ciudadanía tenemos la percepción de que efectivamente tenemos una clase dirigente, y cuando digo clase dirigente lo digo en un sentido amplio, quien detenta el poder, ¿no?, en política, pero también en determinados estamentos económicos, que se han organizado de manera criminal para mantener ese poder a costa de empobrecer a la mayoría de la población. Bueno, hablaremos de Barcelona en Comú, conoceremos cuáles son el resto de propuestas de esta candidatura y, por supuesto, serán contestadas las preguntas de nuestros periodistas. Será en menos de 5 minutos, aquí en La Sexta Noche. Hasta ahora mismo. He tenido el honor de fichar para la lista del Partido Popular de Madrid en nuestra candidatura a la alcaldía a Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es un economista brillante. Buenas noches, 2 minutos para las 11 de la noche, en directo en Sexta Noche. No nos hemos ido de vacaciones, mi penitencia hoy es aquí, con ustedes. Por cierto, que durante esta publicidad nos llamaba el alcalde popular de Boadilla del Monte, el señor Antonio González Terol, para decirnos, con respecto a la entrevista de Ana Garrido al principio de nuestro programa, que todo lo que la señora Ana Garrido decía con respecto al actual alcalde de Boadilla es falso, y que el alcalde se está planteando la posibilidad de comenzar algunas acciones legales contra estas declaraciones y contra la propia señora Garrido. Dicho lo cual, estamos con Ada Colau de Barcelona en Comú, que nos acompaña esta noche para conocer algo más en torno a su candidatura para el Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los puntos fundamentales ha sido lo que ahora llaman bolsillo de cristal, la transparencia. Vamos a conocer exactamente, porque tenemos aquí los datos, cuánto gana, cuánto tiene Ada Colau y hasta dónde asciende su patrimonio. Usted animó al resto de políticos a que hicieran lo mismo y algunos lo han hecho. De hecho, vamos a conocer algunos datos. Pero espere, señora Colau, porque lo primero es conocer cuánto tiene usted y cuánto tienen sus contrincantes. Andrea. Vamos a ver, lo ha publicado hasta el último céntimo que tiene en las cuentas. Transparencia, lo decíamos, es lo que pide Ada Colau, y para dar ejemplo, pues ha publicado en este blog una declaración de sus bienes y también su última declaración de la renta, la de 2013. La candidata de Barcelona en Comú declara unos ingresos, fíjense, de 30.454 euros, 27.400 corresponden a su trabajo en el Observatorio de Derechos Humanos y los otros 3.000 son por la redacción del libro Sí se puede. Ada Colau también ha querido hacer público el dinero que tiene en el banco, se lo comentaba ahora. Tiene dos cuentas, una con 3.480 euros, de la que es titular al 100%, otra cuenta al 50% con 1.436 euros. ¿Y qué otros bienes declara? Pues ninguno, ni una vivienda, ni un vehículo,
nada más. Colau le ha pedido al resto de candidatos que sigan sus pasos, así se lo ha hecho saber, por ejemplo, a Xavier Trías de CiU, a Jaume Collboni del PSC o al popular Alberto Fernández Díaz, también al candidato de Esquerra Republicana. El socialista fue el primero en seguir sus pasos, declara unos ingresos el año pasado de 32.500 euros brutos, de los que 14.000 serían como su sueldo de diputado entre enero y marzo, que es cuando dejó el Parlamento catalán para preparar su candidatura. El resto es sueldo del partido. El que más bienes declara de todos ellos es Xavier Trías. No ha presentado ahora su declaración, lo hizo el pasado octubre cuando le acusaron de tener cuentas en Suiza. Este es el patrimonio de Trías. Declara un apartamento, un parking y un trastero, todo esto en la Vall d'Aran, y es además copropietario de otra vivienda en Es Mercadal, en Menorca. No declara ninguna vivienda en Barcelona. Sobre sus cuentas tiene 6, la que tiene más dinero es una en el Banco Santander de 120.000 euros. ¿Y cuánto cobra Xavier Trías? En 2012 cobró 140.000 euros brutos, 110.000 son de su sueldo de alcalde, 30.000 es por dietas del área metropolitana de Barcelona. Es el alcalde que más cobra de España. En partidos como Podemos, todos sus cargos directivos han publicado sus bienes. Este es el striptease financiero, podríamos decir, de Ada Colau. Quería preguntarle, ¿cree que todos los candidatos o todos los cargos públicos tendrían que publicar sus bienes por ley? Pues yo creo que sí, creo que es un requisito, porque quien se ofrece a algo que en realidad también es muy generoso, ¿no?, que es pues la gestión pública y la representación pública, pero al mismo tiempo tiene una situación de privilegio, que es entrar en contacto, bueno, dirigir directamente los recursos públicos. Entonces, evidentemente, y además después de las situaciones de corrupción generalizada que se han dado, la ciudadanía está pidiendo ejemplaridad. Entonces, claro, ahora todo el mundo habla de transparencia, todo el mundo habla de democracia, todo el mundo habla de luchar contra la corrupción, pero yo creo que la gente estamos cansados de las palabras y lo que pedimos son hechos, ¿no? Entonces, ahora lo que se está pidiendo es ejemplaridad. Entonces, si alguien quiere tener la responsabilidad, que es una responsabilidad, pero también es un privilegio, como es controlar los recursos públicos, que son frutos del esfuerzo colectivo, de los impuestos, etcétera, pues es lógico que se le pida a estas personas la máxima transparencia, sobre todo, insisto, después de todas las malas praxis que se acumulan. Entonces, debería ser, ahora ya en la situación en la que estamos, aunque no esté regulado por ley, debería ser la normalidad. Es incomprensible que todavía hayan personas con cargos públicos que no hagan públicas todas sus cuentas. Señora Colau, hemos visto que su patrimonio, perdóname que se lo diga, no es un poco exiguo, no es muy elevado, pero sin embargo, si usted es elegida alcaldesa, pasaría a ser la alcaldesa mejor pagada del país, cobraría bastante más que el presidente de gobierno y que muchos ministros. ¿Se bajaría usted del sueldo? Desde luego. Nosotros, de hecho, por esto mismo que decía, ¿no?, de que hay que predicar con el ejemplo, y que lo que se está pidiendo desde la ciudadanía es coherencia, lo primero que hizo Barcelona en Comú cuando se presentó, bueno, lo primero que hizo para ser coherentes fue validarse con la propia ciudadanía, y hasta que no reunimos más de 30.000 firmas, no decidimos seguir adelante con la candidatura. Pero el siguiente paso, antes que hacer ninguna lista, antes que hacer nada, fue precisamente elaborar un código ético. Lo elaboramos además de forma participativa. Pudo participar quien quiso, tanto de forma presencial como online. Participaron centenares de personas en la elaboración de ese código ético, y fruto de esa discusión, de ese debate que fue muy rico y muy interesante, y donde se dieron un montón de argumentos sensatos, pues se fijó el límite de sueldo, se fijó también renunciar a las dietas, por ejemplo, que el señor Trías ahora cobra. ¿Cuánto cobra el señor Trías ahora mismo? O sea, el señor Trías lo explicaban, que cobra los 110.000 brutos de alcalde, más 30.000 de dietas del área metropolitana, cuando nosotros entendemos que no hay dietas que se justifiquen por el hecho de ejercer la propia responsabilidad. ¿Y hasta dónde, ¿no?, se pretende usted bajar el sueldo si resulta elegida alcaldesa? Bueno, no es que lo pretenda yo. Después de un proceso participativo, el conjunto de la ciudadanía que participó estableció el sueldo máximo en 2.200 euros netos, renunciando a dietas por asistir a reuniones, porque nos parece que no están justificadas esas dietas. Bueno, vamos a empezar ya con la ronda de periodistas. Vamos a empezar con Francisco Maruenda. Adelante. Usted y yo compartimos que somos de Barcelona, nacidos en Barcelona. Yo he vivido más años que usted, solo porque soy más mayor, nada más, ¿no? Pero es nuestra ciudad y las dos la queremos mucho. Entonces, claro, yo le estaba escuchando y yo recuerdo la Barcelona del franquismo, la Barcelona de la transición, y claro, toda esa mafia corrupta, organizada que usted habla, ha hecho de que Barcelona sea una de las grandes capitales, no de España, del mundo, ¿no? Es decir, es el asombro de la gente cuando viene, ¿no? Es decir, a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, y esa descalificación que hace cuando habla, no sé, de Maragall, Pascual Maragall, yo ideológicamente no coincido, lo considero una mafia, Pascual Maragall, considera a Joan Clos, médico, una bellísima persona, otra mafia. Claro, es que yo no sé de qué Barcelona habla, me he quedado un poco como sorprendido.
del Guinardó, que usted nació ahí. Sí. Es decir, yo nací en el Sánchez, ¿no? En el Sánchez pobre, por cierto. Preguntas cortas, Rubén. No lo entiendo. ¿Cuál es esa mafia? Porque han hecho una Barcelona impresionante. Contesta, Ada Colau. Bueno, antes ya he puntualizado, ¿no?, que cuando se hablaba de mafia organizada se hablaba del rescate a la banca, se hablaba de los casos de corrupción generalizada, y he puntualizado que he dicho que no estoy diciendo que todos los políticos o todo el mundo que haya tenido responsabilidades políticas sea mafia o sea corrupto. Eso lo he puntualizado siempre y lo he hecho también aquí. Dicho esto, es cierto que Barcelona es una ciudad maravillosa, que es una ciudad también que es referente internacional. Creo que no sería justo ni respondería a la realidad decir que eso es mérito de un partido o de otro, es mérito del conjunto de la ciudad, de toda la gente que hemos hecho esa ciudad, es mérito, por ejemplo, de una ciudadanía muy activa. Barcelona tiene una tradición, un movimiento vecinal, social, que en el momento de la transición, precisamente al final de la dictadura, en la transición, fue líder en ese cambio social que se produjo a la democracia y que ha sido el auténtico protagonista de muchos de los cambios que han dignificado los barrios más populares de la ciudad. O sea que hay muchas coautorías en la Barcelona actual. No es fruto de la gestión de un partido o de otro, sino que es un mérito colectivo en todo caso, ¿no? Que es como debe ser, además, ¿no? Creo que las buenas gestiones es cuando se puede hablar de méritos colectivos, sobre todo en una ciudad, cuando se consigue hacer copartícipe y coprotagonista al conjunto de la ciudadanía. Dicho esto, podríamos hacer una revisión de los diferentes gobiernos que han habido en la ciudad. Evidentemente no todos han sido iguales, yo lo he dicho en varias ocasiones, creo que Pascual Maragall fue el mejor alcalde que ha tenido en democracia la ciudad. Creo que igualmente hay cosas que se podrían haber hecho mejor, ¿no? Por ejemplo, en las Olimpiadas se recupera el mar para la ciudad, pero no se hizo un parque de vivienda pública. Cuando se hizo un montón de obra, no se hizo un parque de vivienda pública que hoy necesitamos como agua de mayo. O no se hizo una apuesta por el transporte público, se le dio centralidad al coche y hoy tenemos un problema de contaminación en Barcelona gravísimo. O sea que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor, pero aparte de eso, ha habido una deriva, que creo que no es exclusiva de Barcelona, creo que también se ha dado en otras ciudades, ha habido una deriva donde se ha dejado el liderazgo de la ciudad y las decisiones importantes de la ciudad en manos no del propio ayuntamiento, sino en manos de los mercados, en manos de grandes lobbies, y es la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? En una deriva neoliberal de la ciudad que ha hecho que ahora mismo, pues Barcelona, por ejemplo, a pesar de ser una ciudad efectivamente que es referente internacional con un montón de recursos, donde se mueve mucho dinero, pero en cambio cada vez hay más gente pobre, de forma crónica. Estamos por más de 100.000 personas en paro desde hace mucho tiempo. En el último gobierno, el último mandato de Trias, se han perdido 50.000 empleos, a pesar de que se mueven millones y millones en la ciudad. Se ha disparado la desigualdad entre los barrios, está completamente disparada y está en todos los rankings mundiales Barcelona como una de las ciudades más desiguales, ¿no? Es una ciudad líder en desahucios, es una ciudad donde alrededor del 10% de los hogares sufren pobreza energética, o sea que es una ciudad donde efectivamente hay problemas graves, y eso todavía es más incomprensible si tenemos en cuenta que efectivamente que es una ciudad donde se mueve tanto dinero y donde tiene tanto potencial. Respuestas un poco más breves, ¿eh? Claro, yo le veo con todo el respeto. Usted no tiene experiencia de gestión, no la tiene, es decir, sí experiencia del activismo, que es muy legítimo. De gestión en la administración, de otras gestiones y de experiencia. Pero gestión de lo que es llevar una empresa, ¿no? Como es una gran empresa, es Barcelona, una empresa de 2.500 millones de presupuesto, 12.000 funcionarios, 12.000, 3.000 policías municipales, así que no es ninguna tontería, y además el liderazgo del área metropolitana, ¿no? Entonces, claro, yo la escucho a usted con estas ideas de autogestionadas algunas, neocomunistas, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe lo que significaría de impacto para Barcelona, lo que significa de huida de capitales, de la gente que no invertiría? Es decir, ¿usted es consciente de que una posición de izquierda radical como la suya haría que la gente no invirtiera? ¿A usted le parece de izquierda radical que se paren los desahucios, que se garanticen los suministros básicos, que se garantice la sanidad y la educación? ¿A usted le parece el fin del mundo? Eso no es competencia del ayuntamiento, usted lo sabe. A mí me parece de sentido común. Competencia de la comunidad autónoma. A mí me parece que en una ciudad rica como Barcelona, con recursos suficientes, lo que es incomprensible, yo creo que la propia ciudadanía no entiende y le da vergüenza, es que efectivamente haya unos pocos que cada vez sean más ricos a costa de empobrecer una mayoría. Yo creo que eso es lo que atenta al sentido común. No creo que se trate de radicalismos, al contrario. Luego hay que gestionar, son luego hay que conseguir concretas, 12.000 funcionarios concretas de personas con nombres y apellidos. ¿Cómo los va a liderar? Son personas con nombres y apellidos que cada día están luchando por sobrevivir en una ciudad como Barcelona. Entonces, creo que minimizar esas problemáticas sociales... Me conozco Barcelona como la palma de mi mano, como sabe conocer usted, la conozco, ¿no? Muy bien. Y siempre ha habido, como en cualquier gran ciudad, zonas pobres. En París, en Roma, en Londres, en Estocolmo, en Copenhague, en todos los sitios. Una ciudad... Pero Barcelona es una ciudad... Vamos, que solidaria. Yo no sé dónde están esos barrios que usted dice.
Y los no he recorrido todos, se los todos, explico. Mira, en Nou Barris, por ejemplo, Sí. en Besòs Maresma, en La Marina, Zona Franca, sí. o sea, se ha disparado. Fíjese que la Pero por la desigualdad, crisis. datos de, no, Hombre, claro. datos de la desigualdad, se ha disparado, ha aumentado un 40% la diferencia entre el 10% de la población más rica de la ciudad y el 10% más pobre. Estas diferencias de desigualdad no son simplemente números, tienen efectos directos en la vida de la gente. Por ejemplo, la diferencia que se ha disparado, como decía, de renta entre los barrios más ricos y los más pobres, ha hecho que se haya disparado también la diferencia de la esperanza de vida. Entonces, en una misma ciudad, a poca distancia, resulta que hay barrios donde la gente vive 7, 8 años menos ¿Pero qué hacemos que en con otros Pedralbes? barrios. ¿Lo derribamos Pedralbes? No, ¿Les al ponemos más contrario, impuestos? al contrario, no. Lo que hacemos con es elevar el nivel de todos los Claro, barrios. que paguen más. No, que huyan elevamos de la ciudad, que se vayan a redistribuimos San la Cugat. riqueza, redistribuimos Que la huyan. riqueza. Yo estoy Hombre. segura, y además me consta, estoy segura y me consta, de que incluso en los barrios más ricos de la ciudad, como puede ser Pedralbes, como puede ser Sarriá, donde hay grupos de Barcelona en Comú, a lo mejor les sorprende, Sí, pero claro, hay no grupos me de Barcelona en sorprende. Comú en todos los barrios, también en Sarriá, porque también la gente que está en una buena situación económica quiere estar orgullosa de su ciudad y quiere que en su ciudad se respeten los derechos humanos, que haya democracia, Y que hay no haya democracia. corrupción, que no haya opacidad, y Barcelona lo tiene todo. ¿Dónde no hay Barcelona es una democracia, ciudad señora con Colau? riqueza, con ¿Dónde no hay recursos, democracia? es una ciudad que no hay democracia. ¿Dónde no hay Bueno, no hay democracia? transparencia. No en el Ayuntamiento votamos. de Barcelona no hay transparencia. Oiga, Hay unas empresas municipales en el área metropolitana muy opacas de las que no conocemos ni los Yo he entrado hoy presupuestos. en la web, digo, porque a lo mejor Ada Colau tiene razón y yo estoy equivocado. Entonces he entrado en la web del ayuntamiento y he podido mirar todo. Hombre, no he visto la última comida del alcalde, no lo sé. Es una persona honrada, No, si usted o de se fija, Alberto Fernández y los tal. presupuestos- Pero he visto todos los presupuestos No, en que con gastan. títulos genéricos, donde no están los detalles de los están presupuestos. los presupuestos completos. No, Es la ley. detallados no. La ley obliga a dar todos los presupuestos No, el año que viene. te aseguro y la yo que no están liquidación los presupuestos se lleva a la detallados. sindicatura de cuentas y usted lo sabe. Bueno, vamos a continuar. Hilario Pino, adelante. Señora Colau, buenas noches. Buenas noches. ¿Entendería usted como alcaldesa la ocupación de edificios vacíos? ¿Qué haría la alcaldesa Colau? ¿Enviaría a la Guardia Urbana a desalojar esos edificios? A ver, lo primero que haría es hacer todo lo posible para que no hayan edificios vacíos y viviendas vacías, cuando, insisto, Barcelona es una de las ciudades líderes en desahucios y hay muchísimas personas excluidas del derecho fundamental a la vivienda. Entonces, lo primero que haría es muchas medidas que de hecho ya están previstas, que ya están trabajadas por muchísima gente experta en temas de vivienda que hace tiempo que lo está planteando, y que en el tema de vivienda, como en otros temas, si no se están aplicando es por falta de voluntad política, porque son medidas de sentido común y perfectamente aplicables. En temas de vivienda, por ejemplo, las viviendas vacías. Bueno, hay una ley catalana, la ley por el derecho a la vivienda del 2006, que ya prevé que en el caso de las viviendas vacías que incumplen su función social, que está prevista en la Constitución, pues se puede desde la Administración pública instar a que se pongan en alquiler social, porque hay una situación de necesidad y se Ya, yo la necesitan esas pregunta es viviendas. concreto, que es una ocupación. ¿Qué No, hay no, que hacer con una pero entonces ocupación? le digo, se pueden hacer medidas para que, por ejemplo, las grandes entidades financieras especialmente, que han sido rescatadas con nuestro dinero, grandes inmobiliarias, etcétera, que tienen viviendas vacías para especular, bueno, en una situación de emergencia habitacional como la actual, lo lógico es que esas viviendas se pongan en alquiler social, ¿no? Si no se hace, a pesar de ser instadas a ello esas empresas, a pesar de recibir incentivos, si no se hace, es lógico que sean sancionadas por no hacerlo. Y está previsto por ley que si el ayuntamiento quisiera, y en otros ayuntamientos eso ya se está haciendo ahora y está dando muy buenos resultados, se pueden poner sanciones de miles de euros a esas empresas que acumulan viviendas vacías para que faciliten esas viviendas y las pongan en alquiler social, que es la necesidad que tiene la ciudad, ¿no? Eso no se está haciendo ahora mismo, a pesar de que hay una moción que se ha aprobado instada por la plataforma Afectados por la Hipoteca, porque no hay voluntad política, porque tenemos un ayuntamiento que tiene una relación de dependencia con las entidades financieras y no se va a enfrentar a ellas. Entonces, se trata de evitar que hayan viviendas vacías, se trata de hacer medidas que con incentivos o penalizando malas prácticas, evidentemente eviten esas viviendas vacías. Pero ante una situación como la actual, donde hay miles de viviendas vacías en la ciudad y hay miles de personas desahuciadas, y donde mucha gente está practicando la ocupación no por capricho ni porque le guste, sino por una situación de necesidad, evidentemente creo que ahí lo que hay que hacer, la policía no es la mejor solución. Hay una situación de emergencia, hay una situación de familias en la calle y viviendas vacías, lo que hay que hacer es mediar para buscar una salida razonable y que el ayuntamiento ayude a que esas viviendas que estén ocupadas se conviertan en un alquiler social Las respuestas, razonable. por lo tanto, no dejaría usted a la gente en la calle, quiero decir, no desalojaría a la gente de esos edificios ocupados. Cumpliría con los mandatos internacionales de derechos humanos que creo que obligan
obligan a todas las administraciones locales, autonómicas y estatales, priorizaría la función social de la vivienda, como establecen los pactos internacionales ratificados por el Estado español, y efectivamente pondría todas las medidas municipales para evitar que esas viviendas se queden vacías o, en caso de que hayan sido ocupadas por familias, se regularice la situación con un alquiler social razonable que la gente pueda pagar en función de sus ingresos, porque todo el mundo quiere pagar. Nadie quiere estar en una situación de precariedad, en una vivienda precaria. Todo el mundo quiere regularizar su situación, pero si la gente no tiene ingresos, ¿con qué paga? Pues evidentemente se tienen que hacer alquileres que sean proporcionales a los ingresos que tiene la población. Es algo muy de sentido común. Otra pregunta, ¿es posible o se le ha pasado por la cabeza terminar dando el salto a la política nacional? Quiero decir, terminar Ada Colau en Podemos, por ejemplo, como diputada, ¿no? Pues no me lo he planteado en absoluto. O sea, yo creo firmemente en el proyecto municipalista, creo que ahora mismo hay una revolución democrática en curso en el país y creo que las municipales van a ser un momento clave de esa revolución democrática. Creo que eso está pasando en muchas ciudades, no solo en Barcelona. Eso ha despertado la ilusión de miles de personas, porque además el municipalismo es la ocasión más concreta y más clara de demostrar que se puede hacer política de otra manera, porque es donde se desarrolla la vida cotidiana, es donde se producen las situaciones de necesidad en el día a día, es donde la gente puede participar en las grandes decisiones. Entonces creo que el municipalismo es una grandísima oportunidad para demostrar que efectivamente se puede hacer política con la gente, para la gente, de otra manera, de forma honesta, priorizando los derechos y más utilizando fundamentales. la terminología de Podemos, ¿cómo de largo tiene que ser el paso para que Ada Colau y su plataforma, su coalición, no se sientan decepcionados después de las elecciones municipales? ¿Cuántos concejales tiene que sacar? Bueno, la propuesta de Barcelona en Común, por su misma génesis, es una propuesta que sale a ganar las elecciones. Es decir, a muchos de nosotros, de los que participamos en Barcelona en Común, yo soy la persona más visible, pero hay cientos de personas que ahora mismo de forma desinteresada están colaborando. O sea, la propuesta, como le decía, no surge para hacer un partido más que vaya a competir con otros partidos, sino que surge para hacer una propuesta diferente, una candidatura impulsada por la ciudadanía que sume el máximo de gente y de fuerzas posibles en base a objetivos concretos comunes, en base a prácticas concretas como el código ético, como el plan de choque, las medidas concretas, que creo que es lo que la ciudadanía está pidiendo, que se prioricen los objetivos por delante de las siglas. Entonces, por la naturaleza de nuestra candidatura, somos mucha gente que no nos habíamos interesado por la política institucional. A mí personalmente, a otros compañeros nos habían propuesto ya ser diputados, o sea, si hubiéramos querido hacer carrera política ya la habríamos hecho hace tiempo y lo habíamos descartado, ¿no? Si en cambio ahora hemos hecho este paso tan importante es porque hemos visto la oportunidad de hacer algo diferente, que es una candidatura que haga que una mayoría social que está pidiendo que se acabe la corrupción, las malas prácticas, que haya transparencia, que se prioricen los derechos fundamentales, que se genere ocupación, pues esa mayoría social creemos que no tiene una expresión política. Pero eso y para es nosotros, otra cosa, lo que yo le pregunto es eso, ¿qué claro, número pues, es? Pero le decía, claro, por esa génesis, por esa forma, por lo que caracteriza a nuestra candidatura, por ejemplo, nuestro principal interlocutor es toda esa gente que lleva años sin votar, ¿no? En las municipales llevamos años alrededor del 50% de abstención, que para mí es un fracaso democrático absoluto y un síntoma muy claro de que efectivamente las cosas no están funcionando bien. Entonces, nuestro reto es, por ejemplo, llegar, y de hecho me consta que estamos llegando, por lo que me dice la gente en la calle, que mucha gente que hasta ahora estaba desencantada y se había descartado participar en las elecciones, especialmente en las municipales, que ahora se implique en este proyecto. Si lo conseguimos, aspiramos a ganar con la máxima mayoría posible. Esa es la razón de ser de Barcelona en Comú, juntar al máximo de gente posible para ganar, pero no por ganar, sino para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Describiría usted las características de su coalición? Justo por esas características no le puede ocurrir lo mismo que está pasando ahora en Andalucía con Podemos, que ni se ponen de acuerdo siquiera en si tienen que abstenerse o no a la hora de votar a Susana Díaz. Ustedes encima son una sopa de siglas. No somos sopa de siglas. No hay, digamos, un problema, o podría haber un problema, un conflicto a la hora de tomar decisiones. No, en absoluto. No, porque precisamente nosotros dijimos que queríamos demostrar que se podían hacer las cosas de otra manera, con el protagonismo de la gente, con los objetivos por delante. Entonces, si se fija, nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado general a la gente, a la ciudadanía, pero también a actores políticos, para sumarse en base a objetivos. Nosotros no tenemos la organización de una coalición, o sea, no funcionamos por cuotas, sino que hay espacios de participación en los barrios de la ciudad, en diferentes temas sectoriales, donde están participando cientos de personas, algunos que han participado o participan de espacios políticos, muchos que nunca han participado en ningún espacio político. Esos son los espacios soberanos de Barcelona en Común. O sea, no decidimos las cosas por cuotas como una coalición al uso, ¿no? Que entiendo que genera esos problemas a los que usted hacía mención, sino que nosotros queremos hacer algo diferente, que es una candidatura liderada por la gente. De hecho, las grandes decisiones las tomamos con el voto directo de la ciudadanía y no en base a cuotas. ¿Y se consultarían las bases, los posibles pactos en el ayuntamiento? ¿Cómo? ¿Se consultarían
sentaría las bases de los Exacto, posibles sí, pactos. sí, o sea, nuestro objetivo es ganar, pero luego la ciudadanía es la que decidirá cuando vaya a votar en función de los resultados que salgan, si hubiera que plantearse pactos. Lo que hemos dicho claramente es que nuestro modelo es antagónico al de Convergencia y Unió, o sea que descartamos pactar con Convergencia y Unió, pero porque precisamente surgimos como un modelo alternativo que necesitaba la ciudad y que no estaba plasmado. Y bueno, las primeras encuestas que han salido confirman efectivamente que la gente así lo ha percibido, porque se nos ha percibido claramente como la alternativa al modelo actual. ¿Van a bajar los impuestos? Algo tan sencillo como eso, porque es verdad que el municipalismo es importante, usted lo decía, vivimos en nuestros municipios y nos interesa saber de los IBIs, de las tasas, todo eso depende del ayuntamiento. Estamos radicalmente en contra de las medidas electoralistas típicas de estas épocas preelectorales, donde de repente escuchamos, bajaremos los impuestos, conseguiremos 3 millones de empleos, ¿no? Creo que la ciudadanía en general estamos bastante hartos de que a pocos meses de las elecciones se empiecen a sacar sombreros mágicos donde se empieza a prometer el oro y el moro para luego incumplirlos sistemáticamente. Entonces, no queremos entrar en ese tipo de política electoralista y nosotros hemos partido siempre de ir haciendo pasito a pasito y compromisos claros. Nos hemos comprometido con un código ético, nos hemos comprometido con un plan de choque que, insisto, no es fruto de la nada, sino fruto del compromiso y el trabajo de muchísima gente experta en muchos temas diferentes, gente comprometida con la ciudad. Ahora estamos elaborando el programa de la misma manera. En temas de fiscalidad, efectivamente, son temas muy importantes donde el ayuntamiento tiene algunas competencias y más es un ayuntamiento como el de Barcelona. Pero ahí lo que decimos es que hay que, en la medida de lo posible, porque las leyes nos lo restringen parcialmente, ¿no? Hay leyes que son marcadas desde el ámbito estatal y no tenemos toda la libertad que querríamos, pero en la medida de lo posible, evidentemente con la fiscalidad somos partidarios de una fiscalidad progresiva, es decir, que sirva para incentivar buenas prácticas, penalizar malas prácticas, para que quien más tiene pague más, quien menos tiene. No se trata de ahora de bajar impuestos así, ¿no? De forma genérica, que creemos que responde a electoralismo. Bueno, es cierto que han aparecido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales un montón de partidos de izquierda y agrupaciones electorales de izquierda. Y esto es un fenómeno nuevo para estas elecciones que ha sorprendido mucho. Andrea. Sí, nunca antes habíamos visto tantos partidos de izquierda presentarse de vez. Bueno, ¿y qué perfil tienen estos nuevos partidos? Son de izquierdas, fruto de movilizaciones ciudadanas como el 15M contra los desahucios o de acciones ecologistas. Estas nuevas formaciones están además lideradas por personas nuevas en política, podríamos decir, gente sin trayectoria en los partidos tradicionales y con un marcado activismo. Son en su mayoría abogados, profesores universitarios o científicos y coinciden además en el mensaje: revolución democrática para devolver el poder al pueblo. Uno de los primeros en dar el salto a la política nacional fue ECO. Lo hizo en 2011 y al frente está el activista Juan López Duralde, partido de izquierdas con un marcado carácter ecologista. Apuestan por la regeneración democrática porque el sistema actual, dicen, conduce a España al abismo. Pero la gran sorpresa llegó hace justo 1 año y 3 meses con Podemos, inspirado en el 15M, en la indignación que miles de ciudadanos trasladaron aquellos días a las calles del país. En este año de vida ha logrado ya colocar a 5 eurodiputados en Bruselas, aquí lo pueden leer, y también hacerse con 15 escaños en el Parlamento andaluz. A las autonómicas sí se van a presentar con la marca Podemos, pero no a las municipales. ¿Y por qué? Por esto que explica Pablo Iglesias. A muchos les encantaría que Podemos utilizara a su marca en las elecciones municipales. Nosotros decimos claro que vamos a estar, pero vamos a estar siendo muchos más fuertes, apostando por espacios de unidad popular que nos van a permitir tener muchos más alcaldes y ganar en los ayuntamientos. Lo dijo en Al Rojo Vivo, espacios de unidad popular para sacar a los partidos tradicionales. Por ejemplo, Podemos va a concurrir en Barcelona junto a Iniciativa per Catalunya Verds y a la plataforma Guanyem, que Ada Colau creó en junio de 2014. Los tres se presentan bajo el paraguas de Barcelona en Comú para arrebatar la alcaldía a CiU. No es un hecho aislado, les decía, va a ocurrir lo mismo en la capital con ahora Madrid, en Sevilla con Sevilla si puede, en Valencia con Valencia en Comú y en Oviedo con Somos Oviedo. Toda esta es la radiografía, Ada Colau. Con tantas piezas en el mismo puzzle, ¿no hay riesgo de que se fragmente demasiado la izquierda? Bueno, yo creo que precisamente el municipalismo es esa oportunidad que estaba comentando antes de demostrar que se puede hacer política de otra manera. Yo creo que hay, más allá de los casos de corrupción o de las malas prácticas, hay un modelo agotado. O sea, el sistema de partidos como lo hemos conocido hasta ahora se ha agotado, ¿no? Eran, pues eso, partidos muy grandes que iban a consolidar sus posiciones de gobierno y que han hecho una guerra de siglas a la que estamos acostumbrados, ¿no?, en las últimas décadas. Creo que estamos pidiendo desde la ciudadanía que aprovechemos esta crisis en positivo para dar un paso más allá y para demostrar que se puede hacer política, eso, en base a objetivos, a propuestas, a códigos éticos, ¿no? Entonces, eso es la propuesta.
Eso se puede llamar Barcelona en Comú, se puede llamar en La Coruña, se puede llamar Marea Atlántica, ¿no? Depende de la situación, se puede llamar de otras maneras. Yo eso no lo vivo como una fragmentación, yo eso lo veo como una profundización democrática, lo veo como una implicación ciudadana donde miles, la gran noticia de estas candidaturas es que miles de personas, porque decíais ahora, ¿no?, que sí, abogados, ecologistas, profesores universitarios. En realidad, de verdad, os invito a venir a Barcelona en Comú. Hay todo tipo de personas, hay todo tipo de profesionales, hay todo tipo de activismos, hay amas de casa, profesores, hay todo tipo de gente. Y esa es la riqueza y la potencia de estos procesos. Vamos a continuar con Natibel, adelante. Sí, usted, señora Colau, ha puesto en evidencia, ha dicho alguna vez, ha hablado del exceso de personalismo de Pablo Iglesias. No le culpa a él, le culpa a la sociedad mediática que necesita fenómenos mediáticos como él, como usted, y tira de ellos, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿No le parece un peligro, de todas formas, personalizar demasiado en ustedes? ¿Y cómo se ve en un cartel como candidata a la alcaldía su cara en todas partes? Bueno, es cierto que vivimos en una sociedad mediática donde hace falta portavoces, ¿no?, y donde además se tiende mucho a buscar a caras concretas, especialmente que tengan facilidad de palabra, y se cae fácilmente en el personalismo. Yo creo que hay que ser conscientes de ello y que lo que es importante es que eso se gestione de forma colectiva. Yo creo que la clave del éxito, para que realmente no hayan derivas personalistas, ¿no?, más allá de la presencia en los medios de comunicación, es una herramienta comunicativa. Entonces, lo que es importante es que lo que yo diga no sean las ocurrencias que yo tenga aquí esta noche, sino que sea el fruto, como es en mi caso, del trabajo, de meses de esfuerzo, de implicación, de compromiso, de centenares de miles de personas que se están dejando la piel. Me gustaría destacar, porque es que no es cualquier cosa, o sea, candidaturas como la de Barcelona en Comú, yo hablo de Barcelona en Comú porque es la que conozco en primera persona, pero que me consta que no es el único proceso, y de hecho hay muchos más que los que se han señalado ahora en el mapa, ¿no? También faltaban Málaga, Zaragoza y muchos otros, ¿no? Pues una de las características es que se están dejando la piel literalmente, y os lo digo porque lo estoy viviendo en primera línea, ¿no?, centenares de personas que, teniendo trabajos precarios, familia que conciliar y tal, de forma desinteresada se están dejando la piel durante meses para hacer programas súper detallados, para hacer toda la estrategia comunicativa, para hacer la logística, para un montón de trabajo invisible que cuando vienes aquí al plató evidentemente eso no se ve, ¿no?, pero que sin ese trabajo no existiría. Sinceramente, por lo que yo conozco los partidos tradicionales que han gobernado nuestras instituciones, no hay ni uno solo que sin poner dinero por el medio pudiera hacer ni un 5% de lo que están haciendo esas candidaturas. Para mí eso es una de las señas más claras de que efectivamente es algo diferente, porque mucha gente se está dejando la piel porque cree efectivamente que estas candidaturas pueden cambiar las cosas. Déjeme recordar, señora Colau, que usted se hizo personaje mediático, se hizo famosa en una impresionante intervención en el Congreso de los Diputados, donde, entre otras muchas cosas, llegó a llamar criminal al representante de la banca, a un banquero. ¿Sabe usted que están dando clases por los colegios los banqueros sobre educación financiera? ¿Qué le parece? A ver, que se haga educación financiera así en abstracto me parecería bien. En un mundo muy financiarizado, ¿no?, me parecería bien. Lo que pasa es que en nuestro caso me parece una mala señal porque no se ha puesto freno, no se han cambiado las leyes para evitar todos los abusos financieros que se han dado en nuestro país y que no solo han afectado a la gente estafada, a la gente desahuciada o a la gente estafada por las cláusulas suelo, a la gente estafada por las preferentes, a la gente estafada por el IRPH, a las tantas estafas que acumulan las entidades financieras en nuestro país, que todavía no han tenido que pagar sus responsabilidades por ese cúmulo de estafas que no han afectado, insisto, solo a la gente estafada, sino al conjunto de la economía del país, porque si tenemos el paro masivo que tenemos en este país y nos cuesta tanto salir de la crisis, es en gran parte por la responsabilidad de esos actores financieros. Entonces, claro, que no se hayan cambiado esas leyes que han permitido todos esos abusos, que no se haya hecho pagar las responsabilidades a los responsables del sector financiero y que, en cambio, se les invite a dar clases en las escuelas, eso me preocupa porque efectivamente la solución no pasa por ahí, la solución pasa por evitar los abusos, no para que la gente se prepare para no ser abusada, ¿no? Y otra pregunta más. Si llega a ser alcaldesa, ¿qué hará con la policía antidisturbios? Y luego otra más, ya en el mismo tema. ¿Qué pasaría si usted es alcaldesa y le hacen un escrache, pues la gente del PP, por ejemplo? Muy bien.
Bueno, pues a ver, sobre el tema de la policía antidisturbios, creo que habría que hacer un previo y por seriedad, ¿no?, hablar de seguridad. Yo creo que la seguridad es una prioridad, pero tenemos que definir el concepto de seguridad. Yo creo que desde la ciudadanía, una ciudad para mí segura es una ciudad en la que no se producen desahucios, en la que no se dispara la desigualdad, en la que no se precariza cada vez a una gran mayoría de la población. Es una ciudad en la que las mujeres pueden caminar tranquilamente por la noche o ir en transporte público sin sentirse amenazadas. Es una ciudad en la que los niños y las personas mayores pueden estar en el espacio público sin sufrir una contaminación insoportable o una presencia excesiva del coche. O sea que habría que definir primero seguridad, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, hay que invertir sobre todo en políticas para hacer la ciudad ampliamente, realmente, sólidamente segura, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra. Luego, la policía entiendo que está para unos casos concretos. En el caso municipal yo entiendo que el sentido de la policía, sobre todo de la policía urbana, ¿no?, es temas de tráfico, es otros temas que no el de antidisturbios. Es en grandes ciudades y en concreto en Barcelona donde hay un cuerpo muy grande, exageradamente grande de policía antidisturbio que no existe en otras ciudades, ¿no? Yo creo que eso habría que reducirlo y tender a la desaparición y apostar por una policía de proximidad, como se hace en otras ciudades europeas, por la mediación, ¿no?, y por evitar las causas que generan la inseguridad o los episodios de conflicto. Entonces, creo que habría que tender a ir disminuyendo la presencia de policías antidisturbio, que además en la ciudad de Barcelona, desgraciadamente, hay que revisar los protocolos porque han protagonizado diferentes casos de situaciones que han acabado en los tribunales con condenas graves por casos de torturas, etcétera, ¿no?, y que, por lo tanto, hay algunos cuerpos que claramente tienen que ser revisados. Con los scratches que le preguntaban a ti. Ah, sí, bueno, los scratches, se quedó ahí la anécdota, ¿no?, de la experiencia de la PA, pero en realidad a mí me parece que de los scratches no se puede hablar de forma aislada. O sea, cuando se ha llegado a hacer scratches en Argentina como aquí, la gente no hace scratches porque sí, digamos, ¿no? Cuando se llega a una situación de scratches es porque había una situación de falta de diálogo, porque no se estaba escuchando a la población, porque había una situación de vulneración de derechos fundamentales, se interpelaba a los políticos responsables y los políticos responsables despreciaban a la ciudadanía y ni siquiera la escuchaban. En esa situación se produjeron unos scratches pacíficos, como la misma justicia ha reconocido. Le pregunta si el scratch es usted el No tengo ningún problema. O sea, creo que la verdad no voy a dar motivos para que se me hagan scratches, porque sencillamente voy a ser una alcaldesa que va a estar a pie de calle, que va a estar accesible siempre en la medida de lo posible, tanto yo como todo mi equipo, y por lo tanto creo que los scratches dejan de tener razón de ser. De hecho, por ejemplo, una de las medidas que yo ya he implementado, aparte del tema de la declaración de la renta y tal, es hacer pública la agenda. Creo que también debería ser una práctica normal que todo acto público, no solo acto público, sino reunión también con cualquier agente, pues sea siempre pública. Por lo tanto, va a ser muy fácil encontrarme a todas horas. Tengo que comentarle por otra cuestión que ha sido actualidad, de nuevo hoy mismo, ha vuelto a la palestra esta misma mañana, en voz además del segundo de Convergencia i Unió, del señor Rull. Vamos a escucharle. No és viable com una autonomia dins Espanya. No és viable. Nosaltres no podem garantir l'estat del benestar a la gent d'aquest país. Si continuem així, Catalunya entra en col·lapse. Bueno, es el número 2 de Convergencia Democrática. Corrijo, adelante. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Bueno, son varios temas, ¿no? Estoy de acuerdo y además es una opinión compartida en Barcelona en Comú que efectivamente, o sea, el estado de las autonomías se ha agotado y ha llegado a un colapso, y más con la última época del gobierno del Partido Popular, ¿no?, que ha sido más recentralizadora, autoritaria, cerrada al diálogo, y bueno, y ha provocado pues movilizaciones masivas, ¿no?, por el derecho a decidir, que están exigiendo algo muy básico y muy de sentido común, que es que la ciudadanía pueda decidir su futuro y cuál tiene que ser la relación de Cataluña con España. Entonces, sobre el hecho de que el estado de las autonomías está agotado y que es lógico que se plantee, por lo tanto, el debate del derecho a decidir y que se le dé la palabra a los ciudadanos, en eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que discrepo completamente de este señor y en general de su partido, de Convergencia i Unió, es que intenten utilizar este argumento para intentar esconder sus casos gravísimos de corrupción, sus recortes, su política de privatización de la sanidad en Cataluña, que es responsabilidad suya y no de nadie. Usted ha dicho en alguna ocasión que no se siente independentista, sin embargo, en la última consulta votó sí a las dos preguntas. Sí, yo no he sido, lo he dicho públicamente muchas veces, no he sido nunca ni nacionalista ni independentista, y de hecho yo quiero trabajar en la política para superar las fronteras en general, en Cataluña, en España, en Europa, en todas partes estoy por trabajar, porque de hecho las fronteras solo existen para los pobres, o sea, luego las mercancías, los grandes capitales financieros cada día se mueven por todo el mundo sin ninguna frontera, ¿no? Y las fronteras solo existen para los pobres, como se puede ver en la valla de Melilla. Entonces yo estoy por superar las fronteras, pero efectivamente, como decía, me parece que el estado de las autonomías está agotado
me parece una evidencia, ¿no?, que el estado de las autonomías y la deriva recentralizadora del Partido Popular ha llevado a una situación de colapso y, por lo tanto, me parece que el derecho a decidir es un debate, un principio democrático irrenunciable, ¿no? Y en ese sentido sí que en la movilización del derecho a decidir hay mucha gente que, sin ser nacionalista ni ser independentista, pero hemos visto una oportunidad democrática, simplemente eso, de lo que estamos pidiendo, más y mejor democracia, en Cataluña, en España, en Europa y en todo el mundo. Bueno, vamos a tener tiempo para una última ronda. Tienen que ser una pregunta breve. También voy a pedir que la respuesta sea breve, si es posible. Son temas muy amplios y cuesta. Lo sé, pero voy a pedir concisión en preguntas y respuestas. Le oigo hablar todo el rato de cosas que son lo de la comunidad autónoma, del gobierno del Estado, pero hablando de Barcelona, los comerciantes van a tener libertad de horarios, vamos a poder circular en Barcelona en coche o tendremos que ir andando. Es decir, ¿qué es exactamente, qué proyecto fuerza tiene usted para esa ciudad maravillosa que es Barcelona? Porque otros alcaldes han tenido proyectos fuerza, pero no sé cuál es el suyo, aparte de la paz en el mundo, de que se acabe el hambre y de que se acaben los desahucios y que tengamos una renta básica. Oiga, muy bien, pero de lo que es competencia del Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué va a hacer? Bueno, pues muchas de esas cosas que ha dicho usted son competencia también del Ayuntamiento, no solo del Ayuntamiento, pero también del Ayuntamiento. Entonces, si usted me pregunta que resuma el modelo de ciudad, yo quiero estar orgullosa de Barcelona y creo que como miles de ciudadanos de Barcelona también. Y quiero que sea referente internacional de ciudad justa, saludable y democrática. Para ello hay que cambiar radicalmente las políticas que se están haciendo ahora. Hay que recuperar el liderazgo público, el liderazgo del Ayuntamiento que se ha perdido completamente y en eso estaría parcialmente de acuerdo en el rato que hacía antes usted recordando las anteriores etapas de los ayuntamientos de Barcelona, ¿no? Para ello, he dicho, hemos planteado ya un plan de choque con 30 medidas muy concretas presupuestadas, con un total de 160 millones para los primeros meses de mandato. O sea que hemos hecho ya un programa muy concreto, estamos trabajando por un programa más amplio para todo el mandato, que yo ahora le detallaría, pero no me van a dejar, pero yo tengo un montón de medidas. Libertad de comercio, por ejemplo. Por ejemplo. Apuesta clarísima. O sea, nos parece que uno de los errores en los que se está ahora es que después de la burbuja inmobiliaria se está cometiendo el mismo error, que es ir hacia el monocultivo, en este caso turístico, y se está creando una burbuja turística. Todos estamos encantados con el turismo, pero hay que gestionarlo bien. Hay que gestionarlo bien para que se redistribuya la riqueza por toda la ciudad y para que no se acaben unos grandes comiendo los grandes recursos de toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahora con el modelo turístico? Que efectivamente está beneficiando a los grandes lobbies, a los grandes hoteles, a las grandes marcas, pero al pequeño comercio lo está perjudicando porque está disparando la especulación, por ejemplo, en todo el centro de Barcelona, y los pequeños comerciantes son los primeros que se quejan de que están teniendo que cerrar la persiana porque no tienen ayudas, no tienen apoyos y se lo están quedando todo las multinacionales. Entonces, ahí, por ejemplo, la libertad de horarios es algo que beneficia solo a las grandes multinacionales que acaban, en realidad, con todo el pequeño comercio, que es esencial para la vida de la ciudad, no solo para el pequeño comerciante, sino también para el conjunto de los vecinos y vecinas. Vamos con la pregunta de Hilario. Con la nueva ley de seguridad ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros a quien frene, a quien paralice un desahucio, ¿se acabaron las protestas? Yo creo que no, porque las protestas no son por capricho, las protestas se hacen porque hay una situación que es intolerable, ¿no?, de vulneración de derechos, insisto, porque hay desahucios, porque hay gente que queda excluida de la sanidad, porque se privatizan derechos fundamentales como es la educación pública. Entonces, por eso hay protestas, la gente no protesta por capricho, nadie tiene ganas de protestar. Entonces, por mucho que intenten asustar a la población con leyes absolutamente retrógradas y autoritarias, como es esta ley de seguridad, que por cierto hoy Naciones Unidas le ha pedido al gobierno español que la retire por vulnerar toda la normativa de derechos humanos, evidentemente hay que exigir que se retire esa normativa que vulnera derechos fundamentales y la propia Constitución, pero mientras no se retira la gente no va a dejar de protestar o los propios ayuntamientos no dejaremos de hacer lo que se tenga que hacer por mucho que un Estado autoritario del Partido Popular intente amedrantarnos, ¿no? Se trata de defender los derechos básicos. Andrea, cuando hablaba de su movimiento y de otros, hablaba de revolución democrática. Usted dice muchas veces que la guerra no va contra la pobreza, sino contra los ricos, citando a una persona de mi generación. Es difícil que los ricos repartan la riqueza. Usted, yo sé que es pacifista, pero en caso necesario, ¿justificaría algún tipo de violencia para hacer justicia? No, yo siempre he sido pacífica y estoy en contra de toda violencia y estoy por combatir la violencia, ¿no? Entonces, pero yo creo que se pueden plantear medidas muy razonables sin tener que llegar a conflictos muy graves y al contrario, se lo voy a decir de otra manera muy positiva, que es, yo quiero que en Barcelona se peleen las empresas del mundo entera por venir a invertir, porque Barcelona sea un sello de calidad
mundialmente conocido, porque todas las empresas que trabajen en Barcelona sean reconocidas por sus códigos éticos, por respetar los derechos laborales, por pagar sus impuestos. Si eso es así, se redistribuye la riqueza, si se cumple simplemente la legalidad existente, que desgraciadamente ahora se incumple muy habitualmente, si se cumpliera la legalidad existente, conseguiríamos repartir mucho más la riqueza de lo que se está repartiendo y conseguiríamos garantizar derechos básicos. Entonces, lo que se está pidiendo es eso, son sentido común, que se cumpla la legalidad, que cada uno cumpla con sus obligaciones, y entonces yo creo que eso tiene que ser también un incentivo para muchas empresas. De hecho, por ejemplo, el ayuntamiento, es verdad que hay muchos temas que son de competencia estatal, pero el ayuntamiento, por ejemplo, tiene efectivamente miles de empleados y luego contrata, representa la actividad económica del ayuntamiento, representa el 5% del PIB de la actividad económica de la ciudad, o sea que puede incidir muchísimo en las empresas con las que trabaje, en las adjudicaciones, en los proveedores, puede poner condiciones en los temas laborales, en los temas ambientales, y puede hacer que efectivamente Barcelona sea un ejemplo mundial, y a mí eso es lo que me hace ilusión en este proyecto, y que efectivamente las empresas no solo no se van a ir, sino que se van a dar de bofetadas, porque estar en Barcelona va a ser señal de que efectivamente se es una empresa responsable que cumple con los derechos básicos. Pues son 20 minutos para las 12 de la noche. Le vamos a dar las gracias a Ada Colau por haber venido a la Sexta Noche y conocemos un poquito mejor ya ese proyecto de Barcelona en Comú.